Bueno muchachos, buenos días, mi nombre es Julián David Calonge y hoy vamos a ver otro ejercicio de las ecuaciones diferenciales parciales. Soy el líder del grupo Lagrange y pues vamos a ver esto. Entonces, una ecuación diferencial parcial, pues una definición es que una ecuación diferencial en derivadas parciales puede describirse como una relación donde aparece una función incógnita u junto con al menos una derivada parcial. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente es la relación entre una función dependiente de unas variables independientes. Como estamos hablando de derivadas parciales, esto quiere decir que por lo menos van a haber dos. Y pues eso quiere decir eso, que pues va a depender de por lo menos dos variables. El ejercicio que vamos a ver y vamos a manejar en esta ocasión va a ser un ejercicio que va a depender de tres variables, como lo podemos ver aquí, donde la variable dependiente va a ser u y las variables independientes va a ser el tiempo, va a ser x y va a ser y. Bueno, el ejemplo dice así, entonces es la segunda derivada con respecto al tiempo de la función u va a ser igual a 25 veces, o bueno, 25 por la segunda derivada con respecto a x más 4 veces la segunda derivada con respecto a y de la función u. Bueno, tenemos como condiciones de frontera que la función, cuando u está evaluado en 0 y en 5, o sea, con x igual a 0 y 5, para un y un t determinado por este dominio, que t sea mayor que 0 y que y se encuentre entre 0 y 6, pues ese resultado va a ser 0. En cambio, cuando en la función u y vale 0 y y vale 6 para un t mayor o igual que 0 y un valor de x entre 0 y 5, pues ese resultado también va a ser 0. Y ya las condiciones de frontera en cuanto a la variable del tiempo, pues van a ser las siguientes, que cuando la función u está evaluada en el tiempo igual a 0, vamos a tener como resultado este producto, x por y por x menos 5 por y menos 6. Y que la primera derivada de u con respecto al tiempo y ese valor, o sea, esa primera derivada con respecto al tiempo, también la evaluamos en 0, con t igual a 0, eso el resultado va a ser 0. Lo mismo para todo este dominio, para x entre 0 y 5 y y entre 0 y 6. Bueno, ¿cómo haremos esto? Entonces, ¿cómo se resuelve esa ecuación diferencial parcial? Vamos a resolverlas por series de Fourier. Entonces, lo que vamos a hacer es proponer una solución de la forma x, y, t. Entonces, si derivamos esa solución con dos veces con respecto al tiempo, pues vamos a tener que hacer x por y por la segunda derivada con respecto al tiempo. Pues bueno aclarar que acá ponemos dos puntos, en cambio en el resto ponemos las comillas, porque pues los puntos son para derivar con respecto al tiempo. Bueno, entonces continuando, si derivamos esta función original dos veces con respecto a x, pues vamos a tener que es x2' por y por t, y análogamente pues si derivamos esta función con respecto a y dos veces, pues vamos a tener x por y2' por t. Entonces lo que vamos a hacer ya cuando tengamos estas derivadas es reemplazarlas en la ecuación original. Entonces nuestra ecuación original, ¿cuál va a ser? Bueno, ya sabíamos que era UTT igual a 25 por UXX más 4 UYY. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazarlo. Entonces UTT, que ya sabemos que es X por Y por T2' igual a 25 X2' por Y por T más 4X Y2' por T. Listo. Entonces, como este método es de sustitución de variables, entonces lo que vamos a hacer es dividir por un término que nos permita, digamos por así decirlo, bueno, como es separar las variables, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es dividirlo por x y t. ¿Para qué? Para que podamos tener t2' igual a t2' sobre t igual a 25 por x2' sobre x más 4 y2' sobre y.
Entonces esto se logró dividiendo por este término, a ambos lados de la igualdad. Por eso pues no va a cambiar el resultado. Entonces ya cuando los tengamos de esta manera, ya podemos continuar. Entonces vamos a decir que este primer término lo vamos a llamar menos teta medios, o pues ese va a ser su resultado. Este acá, pues el que está con x, lo vamos a llamar menos alfa medio, menos alfa cuadrado, acá era teta cuadrado, qué pena. Y en este lado es menos beta cuadrado. Entonces vamos a hacer estos cambios de variables. Entonces, continuando con esto, lo que vamos a hacer es igualarlo lo que habíamos dicho. Por ejemplo, entonces 25x2' sobre x, pues va a ser igual a menos alfa cuadrado, como dijimos en la anterior diapositiva. Ahora, entonces lo que vamos a hacer es pasar este x que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, y este término que está restando, ya asumiendo que el x está aquí, entonces lo pasamos al otro lado a sumar y lo igualamos a 0, que es lo que hicimos acá. Entonces, esto que está encerrado es una ecuación diferencial ordinaria que podemos resolver fácilmente, como lo hemos hecho siempre, por varios métodos o por Laplace, o como lo resolví en esta situación mediante las raíces. Entonces, bueno, entonces lo que vamos a hacer es cambiar este x2', lo reemplazamos por un lambda de x al cuadrado, y en donde pues haya x no ponemos nada, más, entonces sería lambda de x al cuadrado más alfa cuadrado sobre 25 igual a 0. Bueno, y esto entonces despejando lambda x y calculando la raíz cuadrada, pues vamos a tener que la raíz cuadrada arriba pues va a ser alfa, y abajo la raíz de 25 es 5. Y como recordemos que acá está sumando, entonces al momento de pasarlo va a venir con un negativo. Por lo tanto, la raíz de es como si estuviera multiplicado por menos 1, pues va a ser i. También hay que aclarar pues, que la raíz va a tener tanto positiva como negativa, y aquí es donde aparece ese más y menos. De igual manera, pues hacemos lo mismo con la siguiente igualdad que hicimos, que es 4y2' sobre y, que va a equivaler a menos beta al cuadrado. Y entonces hacemos lo mismo, mandamos y a multiplicar, y este término ya completo lo pasamos al otro lado a sumar, y tenemos y2' más beta al cuadrado sobre 4 por y. Y esto va a ser igualado a 0. Esta va a ser nuestra ecuación diferencial ordinaria homogénea. Entonces, de la misma manera, calculamos las raíces. En este caso, pues va a ser la raíz de beta cuadrado, pues beta. La raíz de 4 es 2. Y el i que debe aparecer, y el más o menos que les explicaba de la raíz cuadrada. Entonces ya tenemos esas dos. Ahorita con esto vamos a encontrar la solución de la ecuación diferencial. Entonces, con respecto a t, bueno, tenemos t2' sobre t igual a menos teta al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a t2 punto más teta al cuadrado por t igual a 0. Entonces pues hacemos lo mismo, calculamos lambda al cuadrado t, calculamos la raíz cuadrada, y pues ya tenemos que la raíz pues va a ser más o menos teta por i, donde teta pues va a ser la raíz de alfa al cuadrado más beta al cuadrado. Entonces ya con esto pues podemos reescribir las condiciones de frontera. Podemos decir que x de 0 es igual a 0, y x evaluado en 5 también va a ser igual a 0, y lo mismo con y. Y de 0 es igual a 0, y y de 6, ahí es un 6, va a ser igual a 0. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, pues ya ahora sí escribir la solución de la ecuación diferencial ordinaria a la que calculamos ahorita las raíces. Recordemos que es la solución para una ecuación diferencial ordinaria con valores complejos. Entonces, pues ya sabemos que el valor que acompaña al i, pues va a venir dentro de cosenos y de senos, y si algo se le estuviera sumando a esos valores atrás del más o menos que había antes, pues estaría afuera en Euler. Entonces tenemos como solución de esta ecuación diferencial ordinaria, tenemos que
A1 por el coseno de alfa n. Este n aparece por lo que les decía al principio que íbamos a resolverlo mediante series de Fourier. Simplemente es como un contador específico para la variable x. Con y vamos a usar m, con el tiempo vamos a usar nm, es como para guiarnos. Entonces, bueno, entonces tenemos que la solución de la ecuación diferencial ordinaria de x es a1 por el coseno de alfa por n sobre 5 por x más an por el seno de alfa n quintos por x. Entonces, cuando evaluamos esto en 0, pues ya sabemos que esta parte de acá del seno va a ser 0, esta parte del coseno va a ser 1, entonces solo va a quedar a1 igualado a 0. Por lo tanto, ya tenemos el valor de nuestra primera variable. Y x pues va a depender solo del seno y no del coseno. De manera análoga con y, entonces reemplazamos con y igual a 0, es lo mismo, el seno a 0, coseno a 1 y solo queda b1 igualado a 0. Entonces, con las otras condiciones de frontera, pues podemos encontrar el valor de alfa y de beta en términos de pi. Entonces tenemos que x evaluado en 5, pues aquí lo que va a hacer es que se va a despejar, o bueno, se va a ir el 5 dividiendo, y vamos a tener que el seno de alfa n pues va a ser igualado a 0. Por lo tanto, este término, para que esto sea 0, pues lo único que puede ser 0 sería el seno de alfa, porque no queremos asumir que a2 es 0. Entonces, pues alfa tiene que ser, pues lo que está dentro tiene que ser de la forma n por pi, para que este seno sea 0. De igual manera con el y, pues tenemos que la función y, si la evaluamos en 6, pues vamos a tener que va a ser b2 por el seno de 3 beta igual a 0. Entonces, lo mismo, para que esto sea 0, 3b tiene que ser igual a m por pi. Entonces, ya como les decía, pues es un contador específico. Entonces, cualquier forma que m por pi, pues esto siempre va, el seno de m por pi, pues siempre va a ser 0 porque son múltiplos de pi. Entonces, despejando beta, pues tenemos que hacer m por pi tercios. Entonces ya tenemos el valor de alfa y ya tenemos el valor de beta. Entonces ahora ya pues podemos decir que la función ut, la primera derivada con respecto al tiempo de la función u evaluada en 0, pues ya sabemos que va a ser 0. Entonces vamos a ver qué nos ofrece pues esta condición. Entonces pues tenemos que la función t con respecto al tiempo, que es la solución de la ecuación diferencial ordinaria del tiempo, la anterior, la que encontramos con teta y con i, pues va a ser lo mismo, C1 por el coseno de teta por t más C2 por el seno de teta por t. Entonces, cuando esto lo evaluamos, o bueno, lo integramos, lo derivamos, qué pena, lo derivamos, entonces tenemos que, pues esto va a ser menos C1 por el seno de teta por t más C2 por el coseno de teta por t. Entonces, si esto lo evaluamos en 0, este primer término pues se nos va a ir a 0, y este segundo término pues esto va a ser 1 por el coseno de 0, y entonces vamos a tener que C2 va a ser igual a 0.